Cuando comenzaba el año uno tenía la expectativa de que había un gobierno nuevo en la nación, en la provincia de Buenos Aires. Hicimos distintos balances en distintos momentos, ¿no? Porque se habló mucho del primer semestre, el segundo semestre, expectativas, esperanzas, creo, de la gente que votó un cambio en su momento y que lo está esperando, lo sigue esperando. También hablamos en ese momento de urgencias y recuerdo cuando tuvimos la posibilidad de charlar con la que es hoy gobernadora, en ese momento candidata, María Eugenia Vidal, nos planteamos cuáles eran las urgencias en la provincia de Buenos Aires. Y hoy ampliamos un poco más el mapa y decimos cuáles son las urgencias del PRO, digo, PRO en Gobierno Nacional y PRO en la provincia de Buenos Aires. Me parece que el diagnóstico no va a ser tan distinto al que podemos hacer en cualquier canal de televisión, ¿no? Inflación, inseguridad, pero me voy a permitir en esta edición del MT24 charlar además un poco sobre el peronismo, porque hoy el peronismo es oposición y porque es la gran oposición que tiene la coyuntura política argentina, ya sea en la provincia de Buenos Aires, ya sea en la Nación. De hecho, Macri no tiene mayoría en ninguna Cámara, Vidal tampoco la tiene, y qué mejor para eso que convocar a un legislador que conoce mucho de la provincia de Buenos Aires y que además es de la región. En un ratito charla con nosotros un senador por la provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini. Dale. A los sectores, por suerte, muy minoritarios de la política, que consintieron y callaron la pobreza y la inflación durante años, que consintieron y callaron el deterioro de los servicios durante años, que utilizaron la necesidad de la gente durante años, a ellos también decirles que así como con la gente y los dirigentes que quieren trabajar por la gente vamos a ser sensibles, vamos a escuchar, vamos a tener diálogo y nos vamos a comprometer más con los que quieren la provincia de la violencia y la provincia de la utilización de la pobreza, a esos les vamos a responder con firmeza y con límites democráticos. Galmarini, ¿hay quienes están usando a la pobreza precisamente para generar violencia? No, coincido con la gobernadora, si hay alguien que está pensando en desestabilizar el gobierno, a nosotros nos va a encontrar defendiendo la institucionalidad de nuestro país. Ahora, no eran buenas las teorías conspirativas hace 6 meses, tampoco las son ahora. Me parece que hay que salir de esta lógica de pensar de que el que opina distinto es un enemigo, es un adversario, y creo que esto de pensar en blanco y negro le ha hecho mucho daño a la Argentina. Esto de la grieta, ¿no? Aparece y aparece. Algunos dicen que en realidad es algo que viene con la historia argentina, ¿no? Desde unitarios y federal en adelante le damos. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, sorprendido. Acá estamos. No me había visto nunca. ¿No te habías visto del otro lado? No me veo y además no me había visto nunca al aire. Sí, ahí hablaban de la grieta en la provincia de Buenos Aires y yo la extiendo un poco más. Digo, vos bien definías y coincidimos, lo hemos charlado más de una vez. Es un camino muy complicado, digo, pensar que en algún momento se puede tener una mirada un poco más amplia, que no sea blanca, negra, amigo o enemigo. Bueno, nosotros venimos trabajando en ese sentido ya hace un tiempo largo, te diría, en tratar de pensar que las cosas no son o de una manera o de otra, y además que el ejercicio centralmente del poder y de la administración pública no puede ser en blanco y negro. Ninguna solución resuelve todos los problemas. En ningún área de la administración pública uno puede pensar que lo de antes estaba totalmente mal
y lo que hacemos hoy está todo absolutamente bien, o a la inversa. Bueno, parte de esa discusión creo yo que es parte de la historia argentina. Vos decías unitarios federales, podríamos hablar de los conflictos por la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, peronismo, antiperonismo, democracia, dictadura. Argentina está llena de esos debates, para mí falsas dicotomías, más allá de las diferencias, ¿no? Vale la pena decirlo. Yo me acuerdo cuando Sergio Massa hacía referencia ya de ir por el medio, ¿no? En su campaña, le llevó hoy a, digo, vos estás en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, algunos sectores de Cambiemos están enojados, digo, con el propio Cambiemos, porque dice que a ustedes les dan más peso del que realmente tiene. Hablo de la gente Frente Renovador. Algunos sectores Frente para Victoria los critican porque dicen que no son suficientemente oposición. Digo, ¿es el precio de tratar de mantenerse en ese centro que hablaba Sergio? Sí, más allá de si estamos o no en el centro, ni en el centro político ni en el centro ideológico. En lo político nosotros somos un frente totalmente distinto. Está compuesto por peronistas, por radicales, por independientes, por vecinalistas, por desarrollistas. Pero la verdad es que lo que yo creo, Eduardo, es que la política no vuelve para atrás. Y en la Argentina no va a volver. Como no vuelve unitarios y federales, no va a volver el PJ y el UCR como lo conocimos en los 80. Y me parece que en esto hay que dar un salto cualitativo. Hoy la Argentina, la comunicación y la propia dirigencia política tiene otra dinámica, tiene otra velocidad, y la verdad es que lo que nosotros necesitamos es comunicar más allá de lo que yo pienso en términos personales de cada uno de los temas, que obviamente tengo opinión formada, ¿cómo hago para resolver el problema al que no le interesa lo que yo pienso? O peor aún, al que no está de acuerdo con lo que yo pienso, yo le tengo que resolver el problema independientemente de su color político, de su historia, de su raza, de su religión. Y me parece que ahí es donde yo te decía, nosotros no queremos hablar del centro por el centro ideológico, en esa idea de espectro izquierda-derecha, ni tampoco en el centro entre dos fuerzas antagónicas, que la verdad, si vos me preguntás, no son muy distintos, o por lo menos hoy, después de algunos meses de gobierno, y sin por esto dar un balance definitivo de la gestión de Cambiemos, yo no veo tanta distancia entre uno y otro. En todo caso, es muy repudiable el fin del kirchnerismo y todo lo que hemos visto en este tiempo en materia de corrupción centralmente, pero en materia de improvisación, de desconocimiento, de soberbia a la hora de toma de decisiones, si querés podemos hacer un parangón con lo que era la gestión en algunas áreas de gobierno kirchnerista, que no escuchaban, que escondían, que eran capaces de fraguar estadísticas para no mostrar lo que pasaba, con lo que hoy pasa con la política tarifaria, que no escuchan a nadie, ¿no? Hablando de tarifas, digo, uno de los temas centrales, me parece, que hoy sigue dando vuelta y que la gente lo ve día a día, tiene que ver con la inflación. Aquí había una expectativa, me parece, bastante inflada del famoso segundo semestre, ahora hablamos del año que viene. Digo, más allá de meternos en cuestiones económicas o de números, ¿cuál es la sensación que vos tenés, digo, desde tu experiencia política, desde tu análisis? ¿Hay una posibilidad real que la inflación, no digo se achique, pero que por lo menos se controle, que alguien tenga, que el gobierno tome las riendas sobre esto? A ver, me parece que hay mucho de lo que decía recién. Hay muchísima improvisación en la toma de decisiones, muchísimo temor por desconocimiento. Y en parte uno dice, a ver, yo creo que el peor problema que tenemos es que no tenemos una política antiinflacionaria. El gobierno arrancó su gestión diciendo nosotros tenemos que planchar el consumo porque hay una sobredemanda de productos y eso genera inflación, hay mucha plata en los bolsillos de los argentinos, programas sociales, inversión pública, y lo vamos a reemplazar por el aumento de la oferta vía inversiones. Van a llover inversiones y el segundo semestre va a ser lleno de globos amarillos festejando. La verdad es que lo que creo es que generaron shock en algunas áreas, ejemplo, el enorme tarifazo que dieron y el impacto que eso tiene básicamente en los más pobres. Yo creo que peor aún, el impacto de las tarifas le va a impactar centralmente en un espacio, en un espectro social que es el que lo acompañó al gobierno, la clase media. Ahora, Sebastián, también te tomo esto, digo,
los que tenemos la posibilidad de viajar y mucho por la Argentina, sabemos que las tarifas era un micromundo en la provincia de Buenos Aires, era un delirio. Digo, no, había que irse no muy lejos, Córdoba, por eso Santa yo te decía, Fe, a ver, Mendoza. no hay que decir esto es absolutamente malo, ni aquello era todo mal. Efectivamente había un esquema de tarifas y de distribución de los recursos y la forma en que subsidiábamos que no diferenciaba la Villa La Cava de Barrio Parque en la ciudad. Eso estaba mal. También está mal que uno haga tabula rasa y diga le quitamos los subsidios a todos al mismo tiempo y además damos incremento tarifario. A ver, hay dos maneras de no cobrar o de no hacer sustentable el sistema. Uno es subsidiando de la manera que lo veníamos haciendo, que produjo inflación, que el Estado tenga un enorme déficit fiscal, que nos quedemos sin dólares, que no haya inversión, que no haya garantías para las empresas para poder seguir invirtiendo y generar más energía y poder tener más oferta. La otra manera es decir, te aumento el 4.000%. Mira, Eduardo, si no lo podés pagar, aunque te lo aumenten 4.000, 10.000 o 15.000%, no lo podés pagar. ¿Cuál es para vos hoy, además de la inflación, el otro gran problema que tiene el gobierno? Digo, porque nos quedamos con el tarifazo, digo, ¿sentís o percibís que hay un problema también de conducción política del gobierno nacional? Digo, esto de las marchas y contramarchas, avances que se hacen de la provincia de Buenos Aires que no son acompañados por nación, que no queda clara la relación entre provincia y nación cuando son del mismo signo político. Totalmente. Creo que esa improvisación tiene una centralidad. Cuando uno hace campaña electoral, yo lo hablaba hace unos días con algunos colegas, de cuando uno hace campaña electoral cambia el decorado, por decirlo muy simple y básicamente, y hace un discurso parecido y adapta lo que uno piensa a la realidad de Tucumán, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno gobierna, son miles y miles de funcionarios en distintos roles y tomando decisiones muy específicas que todas tienen que estar coordinadas en un mismo sentido. Y cuando uno forma gobiernos, y en esto retomo lo que hablábamos recién, si hay una crisis y una transformación de nuestro sistema político y de qué manera eso impacta en la gobernabilidad, cuando hay gente que tiene ideas absolutamente distintas y que además no hay una conducción clara, por ejemplo, lo que sucede hoy en nuestro equipo económico, que hay algunos que están hablando de medidas graduales. Bueno, mirá, Más de un ministro, ¿no? Bueno, a ver, lo que no hay es coordinación de las medidas. Tenés por un lado un sector, un ala del gobierno muy liberal que dice hay que liberar la oferta y la demanda, el equilibrio genera el precio, y hay otro sector que dice pongamos plata en la obra pública, vayamos a buscar a los intendentes, a los gobernadores, aceleremos el proceso, mejoremos la capacidad contributiva, mejoremos los ingresos de los jubilados y vamos a volver a la economía. A ver, la economía es consumo más inversión más sector externo. Tenemos un sector externo complicado. China y Brasil no van a comprar de la manera en que lo hicieron hace 10 años en el mercado internacional, y centralmente a la Argentina son dos de los mercados. No es la lista, justamente. Ellos dijeron, bueno, vamos a planchar el consumo porque es la manera de no recalentar la economía, y además porque el Estado tiene un enorme déficit fiscal, y entonces no podemos seguir subsidiando subsidios a las tarifas, al transporte o planes sociales, jubilaciones, etc. Y entonces dijeron, bueno, vamos a conseguir inversión. Pasaron 6 meses, no lo logramos, y que no me pone contento. Sí. Y ahora decimos, no, bueno, entonces vamos a invertir desde el Estado y vamos a aumentar el consumo. El problema es que terminamos con mayor déficit fiscal y no estamos atacando el principal problema, que es la inflación. Entonces me parece que esa descoordinación que muestra marchas y contramarchas, Eduardo, es lo que a uno lo termina asustando después de 7 meses. Y esto no es decir que lo que estaba antes está bien, es tratar de encontrar un equilibrio a la hora de discutir las cosas. Seguro. No porque lo hayan hecho mal, tenemos que decir que estaba todo mal hecho. En todo caso, lo ejecutaron mal los que lo ejecutaron. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Quiero compartir con vos un material, porque tiene que ver con otro de los temas que para mí sigue estando pendiente hoy en la agenda política y que además lo vive la gente día a día. Tiene que ver con un encuentro de Sergio Massa con un ministro. Vamos a compartirlo, dale, a ver qué me decís.
Para nosotros primero es fundamental poder trabajar juntos, gobierno de la provincia, gobiernos municipales, sin importar el color político. Venimos de una etapa en la que se discriminaba a los municipios de acuerdo al color político, por ejemplo en la cantidad de policías, como si la gente a la hora de necesitar seguridad tuviera color partidario. La seguridad no tiene partido político, la inseguridad no tiene color político, la inseguridad la sufren los de cualquier partido político. Y creo que el gesto de María Eugenia, de Cristian, de convocarnos a trabajar juntos, a articular juntos con los municipios, a avanzar juntos en una reforma para devolverle la paz, la tranquilidad a los bonaerenses, es la demostración de que se tomó de entrada este tema como política de Estado. Decía Sergio Massa, la inseguridad no tiene color político, pero sí tiene matices, ¿no? Digo, porque me quedé con esto y es algo que sé que venís trabajando hace mucho, que es el tema de la policía local. Y te doy un ejemplo que para mí es interesantísimo. Un intendente del Frente Renovador, como es Luis Andreu, te dice, en este momento no quiero la policía local. Un intendente que es del Frente para la Victoria, como Gabriel Catopodis, dice, yo sí la quiero, y quiero ser el jefe de la policía. Digo, tiene matices, pero ¿cómo resolvemos esta cuestión? A ver, yo lo pondría en contexto. Primero, este fue un acto hace algunos meses. A nosotros la gobernadora nos convocó, nos pidió la emergencia en seguridad, nos parecía muy razonable que al comienzo de la gestión de gobierno de María Eugenia Vidal nos pida, nosotros necesitamos estas herramientas para dar un shock de inversión, de innovación, hacer algunos aportes y retoques a lo que teníamos. La verdad que nosotros lo acompañamos. Y en ese contexto que nosotros decimos, vamos a trabajar juntos y le vamos a dar un voto de confianza, que fue en definitiva lo que eligió la gente. Ese diálogo, del que Sergio habla muy bien, en parte es porque hay un nuevo clima de diálogo en la política y en otro sentido es porque es lo que la gente decidió. Claro. La gente votó que haya 3 espacios, por lo menos 3 espacios mayoritarios en casi todos los órdenes de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial y en los municipios. Ahora, cuando empezamos a ver que parte del mismo gobierno, Elisa Carrió, uno la ha escuchado vociferar en cuanto programa la invitaron, decir que la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires estaba administrada por un jefe de narcotráfico, por el jefe de la policía, Bresci. Bueno, hoy, un mes después de esa denuncia, sigue siendo Bresci el jefe de policía y ella es parte de ese gobierno. Entonces, nosotros queremos ayudar. Nosotros queremos acompañar esa política de seguridad, queremos retocar aquellas cosas en las que se avanzó y se avanzó mal, o por lo menos no se hizo en forma completa, como el ejemplo que vos dabas de la policía municipal, y parte de lo que dice Luis Andriotti es, nosotros queremos hacernos cargo, como nos hacemos cargo de pagar los patrulleros, de darle herramientas, de pagar innumerable cantidad de roles que debería ser la provincia la que se encargue. Dice, pero ahora sí, para vos transferirme la policía, tenemos que hablar de transferencia de recursos. Porque seguimos, si no, tirándole a los municipios la provincia en la cabeza. La provincia sigue siendo una entelequia que está muy lejos en La Plata, que nadie entiende bien cuáles son sus roles. Los municipios cada vez más pobres y más complicados y sobrecargando a los vecinos de esos municipios. Y la nación como si fuera de otro planeta. Me parece que ahí hay que redistribuir la discusión y para eso me parece que Luis entiende mucho de la realidad financiera y económica por la que atraviesan los municipios, ¿no? Entiende de número, me parece. ¿Te quedas un rato más? Sí, claro. Después de la pausa hay un temita que me parece importante, que tiene que ver de qué peronismo estamos hablando. Digo, porque Frente Renovador, bien decía Sebastián, tiene distintos sectores políticos, pero nadie puede negar que tiene una impronta con muchísimos peronistas adentro. Así que va a ser interesante ver qué es lo que viene, digo, para el peronismo, para el peronista, para aquel ciudadano que sigue esperando un cambio. Va a seguir siendo kirchnerismo, va a ser Frente para la Victoria, va a ser un peronismo nuevo. Bueno, de esto vamos a estar charlando con el senador Marínez. Dale.